Iglesia, yo tengo aquí una palabra para compartir con ustedes y el título es Escuchando a Dios en la quietud. En la quietud. El versículo base se encuentra en Éxodo 14:14, que dice así: el Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Iglesia, empezamos un año aprendiendo sobre el Kairos de Dios en nuestras vidas. Hemos aprendido mucho y hemos aprendido unos conceptos básicos de la Biblia. Hemos aprendido que nosotros como seres humanos vivimos en un tiempo cronos. El tiempo cronos, que son los minutos, las horas, los días, los meses, los años, es en el tiempo en el que nos movemos. Ese es el tiempo cronos. Pero también la semana pasada, de parte de nuestro pastor Junior, aprendimos otro concepto, que es el pantote. ¿Qué es el pantote? El pantote es la rutina que nosotros vivimos, lo que hacemos día tras día. Y aprendimos que ese pantote, esa rutina, tiene que ser para honrar a nuestro Señor. Como dice la palabra, ya sea que ustedes coman o beban, lo que hagan, que sea para la gloria de Dios. También hemos aprendido que hay un tiempo de Dios, que es el tiempo Kairos. Es cuando la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Aquel tiempo que es preciso, aquel tiempo que Dios dice, esto va a pasar en determinado tiempo. Y se cumple. Eso es el Kairos de Dios. Y cuando el Kairos de Dios se junta con nuestro Cronos, vemos el pleuroma, realizándose los planes de Dios en la vida de nosotros. ¿Por qué nosotros necesitamos entender todas esas cosas? ¿Por qué? Porque es importante saber que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo necesito saber cuál es la estación que yo estoy viviendo. Dios tiene muchas cosas para mí y para ti, iglesia. Pero necesitamos saber cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve. Porque nosotros queremos las cosas para allá, para ayer. Pero Dios trabaja por medio de procesos. Entonces nosotros necesitamos entender cómo Dios trabaja. Saber qué estación yo vivo, para saber qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda en esa estación. Y para eso yo necesito estar conectado con el Señor. Yo necesito estar sintonizado a la voz de Dios. Y eso a veces se nos dificulta mucho. A veces no alcanzamos a escuchar qué es lo que Dios está diciendo. A veces podemos pensar que Dios ni siquiera está hablando a nosotros. Podemos pensar que ya se olvidó de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que Él siempre está hablando. Dios siempre habla. Miren lo que dice Salmos 19 del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo aquí? Dios habla siempre. Y Él lo hace por medio de su creación. La creación es la más contundente predicación. Nosotros vemos todo lo que el Señor ha creado y eso habla a cada corazón. Eso habla hasta a los incrédulos. Porque, ¿cómo explicar toda la creación de Dios? Y si Dios habla siempre, ¿por qué entonces muchas veces
no lo oímos. ¿Por qué no lo oímos? A veces estamos en situaciones, como yo les dije, una situación apretada, una situación angustiosa, una situación en que yo necesito desesperadamente escuchar la voz del Señor y no le escucho. Siento que no le escucho. Podemos sentirnos como se sintió Job. En Job 30:20 la palabra nos dice así: clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y tú no me atiendes. Hay momentos en que te has sentido así, buscando respuesta y no la recibes, no la escuchas. ¿Cómo hacemos entonces para oír la voz de nuestro Señor? ¿Cómo hacemos? Iglesia, este mensaje es una serie de 2. La próxima semana vamos a tener la continuación de esto. Pero hoy nosotros vamos a aprender unos principios de cómo nosotros colocarnos en una manera favorable para poder recibir, escuchar la voz de Dios. Entonces, una vez que nosotros nos disponemos a querer oír a Dios, debemos proceder a callar todas las voces externas e internas que se interponen. Eso es lo que vamos a aprender hoy, iglesia. Porque primero yo tengo que disponerme a querer oír a Dios. Primero yo tengo que decir, yo necesito escuchar tu voz. Porque muchas veces podemos pensar que yo mismo tengo las respuestas. O puedo pensar de que otro ser humano, otra persona me puede tener las respuestas. Pero yo tengo que disponerme a escuchar la voz de Dios. Y una vez que yo decido y digo, yo quiero, Señor, escuchar tu voz, el siguiente paso es hacer callar todo lo demás. Como yo les dije, voces externas e internas. Porque nuestra alma, nuestro corazoncito nunca se calla. Siempre está activo, hablándonos. Y no siempre está nuestra alma sintonizada con la voz de nuestro Señor. Entonces vamos a recibir esos principios básicos para hacer callar toda voz que impida, bloquee, obstaculice, para que nosotros podamos escuchar esa voz del Señor. Vamos a hablar de un principio muy primordial. Iglesia, no nos olvidemos, la murmuración impide que oigamos la voz de Dios. Sabemos la historia de Israel cuando estaban en el desierto. Pasaron por el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años andando en el desierto. Y Dios usa a Josué para llevar a ese pueblo a Canaán. Y ellos iban a entrar en la primera ciudad, Jericó. Y Dios le da indicaciones específicas al líder Josué. En Josué 6:10 leemos así: pero Josué mandó al pueblo diciendo, ustedes no gritarán ni harán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo diga. Griten, entonces gritarán. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? ¿Qué era lo que estaba pasando? Imagínense, un ejército preparado para entrar en Jericó, una de las ciudades, la ciudad que estaba fortificada, había una muralla inmensa. Ellos iban a invadir esa ciudad. ¿Cuál es la indicación del Señor? Bueno, ustedes van a ir a rodear la ciudad. Ya sabemos, la palabra dice que van a dar vueltas, van a dar por 7 días, en el último día van a dar 7 vueltas más. Pero esto lo van a hacer ¿cómo? En pleno silencio. ¿Hace sentido eso? Imagínense hombres de guerra, listos para la batalla.
y esperando una estrategia. ¿Qué es lo que ellos tal vez podían esperar, anticipar? Que el Señor les diga, ustedes alíñense, que yo voy a mandar, no sé, piedras del cielo a derribar esas murallas y ustedes van a entrar. Cosas así, no sé. Pero el Señor les dice, ustedes van a ir en silencio. Pero ¿por qué esa indicación? ¿Por qué Dios los mandó a ir en silencio? Los mandó a andar en silencio porque ellos tenían un hábito. Ellos tenían el hábito de murmurar. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 10:5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Y nos advierte, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es murmurar, iglesia? Murmurar es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. La murmuración es algo que nos sigue por todos lados. Debemos de cuidarnos de no caer en murmuración. Y no es solo que yo me cuide de yo no murmurar, pero de estar en medio de murmuradores, porque eso contamina muy fácil. Por ejemplo, estamos en los trabajos muchas veces y se reúne aquel grupito hablando maravillas del jefe, ¿verdad? Ese jefe aquí, ese jefe allá, que esto, que lo otro. Y estamos ahí oyendo de qué nos estamos alimentando. Cuando menos espero, yo estoy también hablando mal. Aquí en la iglesia también. Escuchamos, no, ese líder, ese líder aquí y allá, ¿verdad, fulano? Sí, damos oído a esas cosas. Cuando menos pensamos, yo también estoy transmitiendo lo mismo. Debemos de cuidarnos. La palabra nos dice que eso da espacio ¿a quién? Al destruidor. Destruidor es una entidad espiritual. Y su nombre, su propio nombre lo describe. ¿Qué es lo que él hace? Destruir, robar, matar y destruir. Debemos cuidarnos de la murmuración. La primera cosa que tenemos que, pensemos así, yo quiero oír la voz de Dios. Diga así, yo quiero oír la voz de Dios. Entonces, me voy a cuidar de toda murmuración. Amén. Como veo que ya aprendieron, vamos a pasar al otro punto, que entonces es silenciar los gritos de mi alma, mi corazón, que grita siempre. Siempre está mi alma hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra alma nos trae historias, narrativas negativas. Nuestra alma, nuestros sentimientos nuestro corazón es como una esponja que se está alimentando, claro, de lo que nosotros vivimos desde pequeños. Todas las experiencias, buenas o malas, estamos ahí absorbiendo eso. Y nuestra alma siempre está hablando fuerte. Tenemos que estar nosotros pendientes de eso. Y vamos a usar un ejemplo bíblico para entender un poquito sobre eso. Vamos a remontarnos a los tiempos de Samuel. ¿Se acuerdan en el profeta Samuel? Tiempos de David. Por más o menos 20 años los israelitas vivieron en un periodo llamado Icabod. ¿Qué es lo que la palabra Icabod significa? Era la gloria de Dios. Se fue la gloria de Dios. Y era necesario pasar eso. Necesitaban un cambio. Entonces, mira lo que dice en 1 Samuel 7:12. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces estamos viendo aquí dos estaciones diferentes. Una estación que decía Icabod y otra estación que decía Ebenezer.
Hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tenía que acontecer para que el pueblo pasara de Icabod a Ebenezer? El profeta se levanta. ¿Qué es lo que pasaba? Dándoles un poquito de la historia. Yo sé que ustedes son muy conocedores de la palabra, pero vamos a refrescar un poquito. ¿Qué fue lo que pasó? Eran tiempos en que el pueblo de Dios, por su idolatría, por su rebeldía, fueron entregados en manos de los filisteos. Los tiempos del sacerdote Elí y sus grandiosos hijos. ¿Se acuerdan de sus grandiosos hijos? Lo que hacían en el templo. Eran esos tiempos. Entonces el Señor entrega al pueblo en manos de los filisteos. Y hasta se llevan el arca del Señor. Pero sabemos que el arca fue devuelta porque el Señor causó males, los castigó con tumores y cosas que ellos se asustaron y tuvieron que regresar el arca. Pero el pueblo estaba sin Dios, sin ánimos, acabados, derrotados. ¿Y cuánto tiempo ellos pasaron así? 20 años. Cuando eso sucedió en los tiempos del sacerdote Elí, Samuel era un niñito, era un niño. Se pasa todo ese tiempo y el Señor levanta al profeta. Cuando levanta al profeta, el profeta dice: llegó la hora del cambio. Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Hemos buscado otros dioses. Hemos traicionado al Señor. Tenemos que humillarnos ante Él. Él proclama ayuno. Él proclama oración. Buscar el rostro del Señor para que el pueblo pueda recibir misericordia. Y es en ese momento, Él dice así: vengan, convoquen al pueblo al lugar de Mizpa. Mizpa, que significa torre de vigilia. Dice, entre Mizpa y Sen, que eran dos ciudades que estaban unas al lado del otro. Sen significa una roca, un peñasco áspero, empinado, también llamada de diente. Esa posición geográfica producía un eco. Era así, eran dos ciudades, una al lado de otro, pero en medio de ellos se formaba como un cañón. Entonces, cuando las personas se paraban ahí, yo no sé si usted estaba en un lugar como ese, y hablaban y gritaban, el eco viajaba. Se escuchaba el eco a distancias. Entonces el lugar era usado para comunicar al pueblo. Era así, llegaban, hablaban en ese lugar y la voz viajaba. Era propicio para hacer anuncios al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta Samuel? Llamen al pueblo a Mizpa. Y Mizpa también tiene un significado profético, porque Mizpa es el lugar donde fue levantada la roca. Allí fue puesta la roca. Ahí fue puesta la roca que representa a nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a ver, 1 Samuel 7, 2b. Pasó mucho tiempo, unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Entonces, ¿cuál era la estación de ese pueblo? Gemir, quejarse, decir estamos acabados. Icabod, esa era la estación de ellos. Y se necesitaba el cambio. ¿Cuál fue el cambio? 1 Samuel 7, de 12 al 13. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Samuel y el pueblo de Israel? Porque las circunstancias eran críticas, eran malas. Samuel escuchaba la voz de Dios.
Porque Samuel, en medio de toda la crisis, él proclamaba: hasta aquí nos ayudó el Señor. Los demás no miraban eso. Los demás no miraban el trabajo que el Señor estaba haciendo. Como estamos alabando hoy aquí, aunque no veamos, sabemos que tú, Señor, estás obrando, estás trabajando en pos de aquellos que en ti confían. Eso lo podía ver el profeta. ¿Por qué? Porque él estaba sintonizado a la voz de Dios. El pueblo no conseguía. El pueblo, por tener el hábito de murmurar, no conseguían ver el trabajo que el Señor estaba haciendo. Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros necesitamos aprender aquí? ¿Cuál ha sido tu narrativa? Porque a veces nosotros tenemos nuestra propia narración, nuestra alma nos narra siempre. Puede ser que tu narrativa sea, no sé, yo fui engañado, nadie me comprende, todos los hombres son iguales, no puedo confiar en nadie, esta enfermedad nunca se va a ir. ¿Cuál ha sido tu narrativa? Tenemos que pensar en eso. Soy un fracasado, nunca voy a lograr mis sueños. Mira, de nuevo se va a repetir esta historia. ¿Cuál es tu narrativa? El principio es que tenemos que cambiar eso, iglesia. Y aquí la palabra nos está enseñando que para hacer ese cambio de estación, la roca necesita ser puesta en nuestras vidas. Jesús tiene que estar en la historia. Jesús entra y cambia toda historia. Tenemos que creer eso. Tengo que llevarlo al centro de mi casa. Como clamamos aquí: Jesús, tú eres el centro de nuestra vida. Tenemos que llevarlo al centro y Jesús va a cambiar esa narrativa. Jesús va a cambiar eso en victoria. Él va a hacer la obra. Él va a hacer que aquel familiar que tú dices que no se va a convertir, va a convertirse, va a entregarse al Señor, va a servir al Señor. Aquella enfermedad va a ser sanada. Yo no sé cuál es la situación, pero Dios obra cuando nosotros lo colocamos en el centro. El centro debe ser Jesús. La piedra tiene que ser colocada y decir: hasta aquí me ayudó el Señor. Amén, iglesia. Otra cosa, oír el alma herida nos hace cuestionar lo indiscutible. Hay cosas que son indiscutibles, pero nuestra alma herida muchas veces nos puede llevar a cuestionar cosas. Mira lo que dice Salmos 42:3. Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Sabemos que estas son palabras de David en tiempos de angustia, y su alma le preguntaba: ¿dónde está tu Dios? Muchas veces yo puedo estar en circunstancias en que espero, lucho, y allí empiezo a escuchar aquella voz interna que me dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Vale la pena lo que tú estás haciendo? ¿Vale la pena invertir tanto en aquel sueño que Dios colocó un día en ti y no ves los resultados? ¿Vale la pena? ¿O te dice: ¿vale la pena continuar yendo a aquel grupo de edificación semana tras semana? ¿Vale la pena continuar yendo al culto los sábados? Puedes escuchar esa voz que te dice: desiste. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios del que tanto predican? Esas son voces que vienen de nuestro corazón. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso yo también tengo que cuidarme de no contaminarme con los comentarios negativos.
¿dónde está tu Dios?, nos preguntan. Pero déjeme decirles una cosa, aquel que persevera, aquel que no desiste, aquel que siempre lucha, va a experimentar aquello que la palabra dice, que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni entró a corazón de hombre lo que el Señor tiene esperado para aquellos que lo aman. ¿Usted cree en eso, iglesia? El Señor lo hace. Gloria a Dios. Entonces hay un cuadro ahí, no sé si la proyección lo va a poner, que comienza, haga callar la voz. Está ahí mismo. Haga callar la voz de quien ha dado una narrativa pesimista. Calle las palabras que están dentro de los dientes, que dicen cuántas veces el enemigo ha tenido victoria. Pare de una vez por todas de narrar los hechos del adversario y narre los hechos de su Dios. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, narrar los hechos de nuestro Dios, que son infinitos, que siempre estamos viendo el mover de Dios en la vida de la iglesia. Siempre. El Señor no desiste. Él puede ser que nos haga esperar un poco, pero Él siempre se levanta y actúa. Muchas veces yo digo, no, tengo que desistir o me tengo que acomodar a esta situación. Mientras yo meditaba en esta palabra, yo me acordé de una hermana aquí que se congrega aquí con nosotros y ella estaba hace unos años padeciendo de una dolencia que no se iba y ella oraba, pedía por sanación y no pasaba. Y yo me acuerdo que un día ella dijo así, yo creo que yo tengo que aprender a vivir con esta enfermedad, con esta dolencia. Me acuerdo que ella dijo, yo creo que esto es parecido al espino que sufrió Pablo en su carne. Este es el espino en mi carne, dijo aquella hermana. Su alma le estaba diciendo, acomódate, va a ser así. Pero déjenme decirle, iglesia, hoy ella está aquí entre nosotros y está sana, completamente sana, porque el Kairos de Dios hoy ya se manifestó en ella. Por eso hay que creer en el Señor, hay que creer y perseverar, porque el Señor en su tiempo preciso, Él va a actuar. Cada promesa que Él ha hecho en su palabra se cumple en el tiempo indicado. Y la palabra dice que el tiempo de Dios que todo dice, es bello en el tiempo del Señor. Amén. Entonces, de forma práctica, vamos a aprender. ¿Se acuerdan de Moisés? Aquí estábamos cantando ¿no? Los carros del faraón fueron destruidos. ¿No estábamos cantando temprano? ¿Verdad? Entonces, en ese contexto, vamos a aprender unos principios ahí. El pueblo de Israel estaba siendo liderado por Moisés. Estaban siendo retirados de Egipto, pero necesitaban atravesar el mar. Entonces tenían a los egipcios, al ejército egipcio a sus espaldas y el mar delante de ellos. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña aquí? Mira lo que dice Éxodo 14:14. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán ¿cómo? En silencio. Tenemos que, en otras versiones dice, ustedes tienen que aquietarse, estar en quietud. Y la palabra quietud denota una falta también de movimiento. No solo de sonido, pero de movimiento. Es quedarse, como dicen, quieto. Freeze. Esperando que el Señor actúe. Entonces, ¿cuál es el principio? Primero nosotros tenemos que callar. Entonces, yo estoy en una situación angustiosa. No veo respuestas. Necesito la respuesta del Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Callar. El primer principio, iglesia. Callar. Y hacer callar toda voz externa e interna.
Segunda cosa, posicionarnos. Éxodo 14:15. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco. Entonces, segunda cosa, ya me dispuse a oír al Señor. Ya callé toda voz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Posicionarme, ponerme en una posición para, una vez que yo escuche la voz de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que marche. Porque muchas veces esas angustias que pasamos, ¿qué es lo que nos hacen? Nos paralizan. Nos quedamos estancados. No sabemos qué hacer. Pero el Señor nos dice: marcha. Marcha, que yo te voy a guiar. No desistas, continúa caminando, continúa buscando de mí, continúa congregándote, continúa leyendo la palabra, continúa alabándome, que yo te voy a dar la victoria. Otra cosa que tenemos que hacer, ya callamos todo, ya nos posicionamos, ahora yo tengo que obedecer. Cuando yo escuche, tengo que obedecer. Éxodo 14:21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara, que el mar se va a abrir. ¿Qué hizo Moisés? Levantó su vara. Y nosotros sabemos por la palabra que el pueblo de Dios atravesó el mar en seco. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y cuando el Señor nos hable, ahí movernos. Porque Dios necesita un pueblo que avanza no siendo movido por emociones, pero sí por discernimiento y obediencia. ¿Qué va a pasar después que yo hice callar las voces, me posicioné, obedecí? ¿Qué es lo que va a pasar, iglesia? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios se merece toda gloria, toda honra. Éxodo 14:22 en adelante. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro en su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, el Señor miró hacia el ejército de los egipcios, desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de sus carros, de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra los egipcios. Cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor continúa abriendo los mares. Porque para unos abrirse el mar puede significar la conversión de un familiar. Para otros, recibir cura por una enfermedad. Revertir un diagnóstico negativo. Para otros es reedificar un matrimonio destruido. Todo eso el Señor lo continúa haciendo. Todo eso el Señor lo hace. Él continúa
abriendo los mares. Tenemos que creer en Él. Por eso tenemos que disponernos a escuchar su voz, callar toda voz externa e interna, posicionarnos, obedecer, y vamos a ver la gloria de Dios manifestándose en la vida de cada uno de ustedes, en sus familias y donde el Señor nos lleve. Amén, iglesia. Yo quería invitar al ministerio de alabanza acá, por favor. Vamos a entrar en la conclusión. Iglesia, en estos tiempos necesitamos desesperadamente oír la voz de Dios. Silenciemos todas las demás voces. Que cesen los gritos del alma para que podamos oír su dulce voz y no tengamos ninguna crisis existencial. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Reyes la experiencia del profeta Elías. Elías estaba viviendo un tiempo de desesperación. Él estaba desanimado, triste, se sentía abandonado. No estaba escuchando a Dios, estaba escuchando los gritos de su alma. La palabra de Dios dice en Primera de Reyes 19:11. Él le dijo: sal y ponte de pie en el monte, delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara en su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Iglesia, es en el silencio, es en la quietud, es en esa pausa que el Señor va a hablar a cada uno de ustedes y a mí. Tenemos que aprender a buscar ese lugar en silencio, callar todo, y el Señor va a empezar a dar respuesta, a dar dirección. Va a sembrar esperanza en cada corazón. Cuando nosotros busquemos al Señor de esa forma, vamos a escuchar esa voz que nos diga: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Sasha? Vas a escuchar. ¿Qué haces ahí, Verónica? ¿Qué haces ahí, Carlos? ¿Qué haces ahí, Aurora? ¿Qué haces ahí, Mauricio? Vamos a escuchar esa voz y el Señor nos va a despertar y nos va a dar dirección, y vamos a poder experimentar en nuestras vidas el Kairos de Dios. Amén, iglesia. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Oh Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Yo sé que
todos mis hermanos, tanto los que están aquí viendo aquí con nosotros, como los que están en las redes sociales viendo este mensaje. Yo sé que cada uno necesita desesperadamente escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer callar todas las voces que nos impiden escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos por la murmuración y ayúdanos a mantenernos alejada de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a posicionarnos. Ayúdanos a creer en tus promesas. Ayúdanos a tener paciencia, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que tú nunca desamparas a tu pueblo. Que tú estás ahí, Señor. Tú luchas con nosotros. Tú nunca nos desamparas. Tú luchas por nosotros. En cuanto nosotros estamos en silencio y en quietud, es cuando tu poder va a manifestarse en la vida de cada uno, en la vida de la iglesia. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que nos mantiene, tu palabra la que trae fe, tu palabra es la que nos trae esperanza. Gracias, Señor. Ayúdanos a sintonizarnos contigo, Padre. Ven y habla a tu pueblo. Estamos aquí, Padre. Habla a tu pueblo, Señor. Da dirección qué hacer en cada ministerio, a cada líder. Habla, Señor. A cada sacerdote de su casa, habla cómo proceder. En el nombre de Jesús, a cada esposa, habla, Señor, cómo lidiar con los hijos. Habla, Padre, danos dirección, Padre, en aquel momento de angustia cuando recibimos aquella mala noticia. Habla, Señor, habla a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Señor, necesitamos oírte, Padre, necesitamos oírte. Para que nosotros podamos experimentar ese kairos de Dios, para que podamos ver la gloria manifestada en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, te damos, Padre, como siempre, toda gloria, toda honra y toda adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.